todos mis santos hermanos, bienvenido a la continuación de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos la semana pasada en el capítulo 28 y estudiamos los primeros 10 versículos. Hoy vamos a continuar y vamos a dar lectura a capítulo 28, versículo 11 hasta el 16, que dice: pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Estos versículos que hemos leído para este estudio lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte tiene que ver después de invernar en Malta. La segunda parte tiene que ver con la embarcación en la nave alejandrina. Y la tercera, su llegada a Roma. Veamos, mis hermanos. Según el versículo 11, después de invernar 3 meses en la isla de Malta, es decir, tuvieron 3 meses pasando el invierno en Malta. Y ya sabemos todo lo que ocurrió en Malta, como Dios se glorificó, librando a Pablo de la muerte al ser picado por una serpiente venenosa, y como Dios usó a San Pablo dando mensaje de sanidad, sanando al dueño al hijo o al padre del principal de la isla, y después sanando en el nombre de Jesucristo a todos los enfermos que habían en la isla de Malta. Y yo agrego hoy, qué bendición tan grande cuando un pueblo puede contar con el ministerio de un siervo del Señor que está ahí para orar por los enfermos y dar palabra de aliento. Nosotros como cristianos, en medio de un mundo tan malo como el que estamos viviendo, tenemos que tener un ministerio más o menos igual. Ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Orar por ello para que el Señor los sane, para que encuentren la verdadera satisfacción
de vivir en esta tierra mayormente sirviendo al Señor. Recuerden que la nave se encalló y se desbarató allá en la isla de Malta. Pero después de 3 meses en la isla, se embarcaron en una nave alejandrina que tenía la enseña o la bandera que representaba el país. Y dice que tenía la enseña de Castor y Polus. ¿Quién eran esos personajes? Esos Castor y Polus eran dioses gemelos de Roma. Es decir, que esa embarcación alejandrina lo que tenía una enseña de idolatría. Y decimos que, aunque la embarcación tenía la bandera idolátrica, fue usada por Dios para llevar a Pablo hasta Roma. Hermanos, muchas veces hay cosas que ocurren que de gente que hacen favores a favor de la obra de Dios, sin ello ser cristiano. Dios usa hasta los demonios para hacer cumplir sus propósitos, su voluntad aquí en la tierra. Dirán ustedes, pero ¿cómo va a ser? Pero es que en la Primera de Reyes hay una cita bíblica que habla que Dios tenía una reunión de ángeles en tiempo en que acá estaba desobedeciendo a Dios y que Dios está hablando con los ángeles sobre qué hacer para que acá o para castigar acá. Y dice que un espíritu salió y le dijo lo que tenía que hacer. Y ese espíritu, un demonio, le dijo a Dios, no, yo voy a ir. Y a los profetas de acá, yo les voy a meter un espíritu de mentira para que le digan acá que le va a ir bien. Y Dios le dijo, sí, ve tú a eso. Es decir, que Dios usó a un demonio como mensajero. Entonces, ¿qué de entender? Que las cosas que no son de Dios, muchas veces el Señor la usa para cumplir su propósito. Dios le había dicho a San Pablo que él iba a ir a Roma. La nave se dañó, pero ahora encuentran una nave con una enseña de idolatría. Y esa fue la nave que llevó a Pablo hasta Roma. Veamos alguna cosa importante en este aspecto. Lo primero es que ellos siguieron su camino. Echaron 3 días en Siracusa, siguieron a otro puerto que se llama Regio. 2 días después llegaron a Puteoli, principal puerto del sur de Italia. Y ahí, en esa ciudad de Puteoli, dice la Escritura que encontraron algunos hermanos. Como encontraron algunos hermanos, y esos hermanos invitaron a Pablo a que se quedara un tiempo. Miren, hermano, la bendición que tenía Pablo como siervo del Señor, que de tener una embarcación por 7 días en un lugar para Pablo ministrar a los hermanos. Él aceptaron quedarse 7 días con ellos. ¿Ok? ¡Qué bendición! Hermano, cuando un hombre de Dios ama a Dios y cumple sus propósitos, Dios pone gracia. Y Dios puso gracia en San Pablo y se quedaron ahí. Ahora, después de pasar esos 7 días
en ese puerto y la ciudad de Puteoli, dice la palabra que por fin llegaron, o la llegada a Roma, ¿cómo fue? Siguieron su camino. Y antes de llegar a Roma, ellos, ¿qué hicieron? Número uno, fueron recibidos, ellos, después de llegar a esta ciudad, hermano, de Puteoli, entonces fueron recibidos por los hermanos cuando llegaron a Roma. Llegaron a Roma, por fin, y fueron recibidos por los hermanos. Oiga esto. Y le dieron una recepción en algunos lugares antes de llegar a la ciudad que era el puerto donde ellos, en la ciudad de Roma que ellos vivían. Es decir, que al llegar a Italia, los hermanos le hicieron una recepción en un foro de apoyo que se llama Tres Tabernas, que eso estaban situados a 70 y 55 kilómetros de Roma. Es decir, ellos fueron al foro de apoyo, después a Tres Tabernas y por fin llegaron a Roma. Cuando llegaron a Roma, el centurión hizo lo que tenía que hacer. Entregó los presos al prefecto. ¿Qué era un prefecto? Era un alto magistrado de la antigua Roma que ocupaba el cargo de jefe militar. Es decir, ya el centurión, al llegar a Roma, cumplió con su propósito, su encargo, y entregó a los presos a quien tenía que entregarlo. Y Pablo, oiga esto, lo que dice el versículo 16, y a Pablo se le permitió vivir en una casa aparte, custodiado por un soldado. ¿Qué significa eso? Que todavía Dios le sigue dando bendición. Dios sigue exaltando el nombre de Pablo, porque Dios es así. Ahora, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Roma? Veamos los versículos 17 y siguiente. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que tuvieron reunido, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en toda parte se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día
vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, permitiéndole o persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyendo pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que los gentiles o a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta última parte de este capítulo nos habla cosas importantes. Lo número 1, Pablo convocó a los líderes judíos 3 días después de llegar a Roma. Cuando él entendió que ya todo estaba listo, citó a los judíos. Señores, la mayor persecución que tuvo Pablo en su ministerio fue por causa de los judíos. Sin embargo, cada vez que iba a un nuevo pueblo, a una nueva nación, a quien buscaba primero era a los judíos. Llegó ese tiempo, se reunió con ellos y le dijo la causa de ese viaje a Roma, que yo lo he dividido en 5 partes. La número 1 es, les explica que no ha faltado en nada a su nación. Eso es lo primero. Como hemos estudiado antes, Pablo no había ofendido a la nación suya en nada. Fue acusado por los judíos delante de los romanos. Los romanos lo hallaron inocente. Al oponerse los judíos, entonces Pablo apela a César. Les dice que por causa de la esperanza de su pueblo, él está preso. Mis queridos hermanos, esas 5 cosas que le he detallado, la dijo Pablo a esa diáspora de judíos que estaban allá en Roma. Ahora, veamos las actitudes de esos judíos frente a Pablo. Lo primero que ellos le dicen es: no tenemos ninguna noticia al respecto. 2, querían indagar de la fuente acerca de esa fe. ¿Cuál era la fuente? La fuente era Pablo, el predicador. ¿Por qué queríamos saber de esto? 3,
lo que ellos sabían eran malas noticias. Y oigan, le ponen el epíteto de secta. No se dice nada bueno de esa secta. 4. Establecieron una próxima fecha para escuchar a Pablo. Se pusieron de acuerdo a esa fecha y ellos entonces regresaron. Al regresar, Pablo tuvo la oportunidad de hablarle todo un día de lo que ellos querían escuchar, de la fe que él creyó y de la que predicaba. Qué bueno. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo, señores, hermanos, ministros que me escuchan. No hablemos de concepto nuestro, demos la palabra del Señor, digamos lo que la Biblia dice, enseñemos la palabra, no endulcemos la mente de la gente escuchando lo que ellos quieren escuchar. No, demos palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pablo todo un día oyéndole, dice, algunos asentían, como diciendo, sí, es verdad eso, tal vez, pero otros, la Biblia dice que no creían, no creyeron. Entonces, cuando Pablo, que va a los judíos y ellos no creen, ¿cuál fue entonces, hermano, la respuesta de Pablo para ellos? Eso está, le cita la palabra dicha por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, exactamente dicen lo que leímos ahorita nosotros aquí en los versículos 26 y 27. ¿Ok? Es decir, le cita esa palabra. A los judíos rechazar, ahora los gentiles van a escuchar la palabra del Señor. Hermano, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El evangelio es así. Unos asienten, unos aceptan, otros lo rechazan. Pero lo mismo es para todos. El mismo evangelio que salva a la gente es el mismo evangelio que condena a los que no creen la palabra. Los judíos, al no ponerse de acuerdo, discutieron. Iban discutiendo por el camino. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Pablo continuó preso, pero dando la palabra de fe, la palabra del evangelio, preso. Y yo digo que era como decimos nosotros aquí en la República Dominicana, era un preso de confianza, un preso que lo podían hacer otra cosa. Pablo era un preso de confianza. ¿Por qué? Porque estuvo predicando en una casa alquilada durante 2 años. Oiga esto. Desde la prisión, Pablo escribió algunas epístolas. Y esas son lo que llamamos las epístolas de la prisión. Pablo, estando preso, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él dijo a los efesios, la palabra de Dios no está presa, aunque yo soy un embajador en cadena. Señores, amados hermanos y amigos, ya hemos terminado el estudio de una manera somera, todo desde el capítulo 1 hasta el último capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que desde ahora en adelante
nos ocupemos más en entrar más profundamente en el estudio de este libro que el Señor puso a nuestra disposición. Saquémosle el mayor provecho para nuestro crecimiento espiritual. Con todo lo que Dios me ha permitido hacer, usted se puede entrar más, profundizarse más en seguir estudiando la palabra para que le vaya bien. En la próxima semana vamos a comenzar el estudio bíblico del libro de San Pablo a los Romanos. Tremendo libro de una doctrina de la salvación y de la gracia incuestionable. Vayan leyendo, mis hermanos, para que nos entendamos mejor el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga a todos.